Hola, bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y que se transmite a través de la señal de JNE-TV en el canal 516 de Movistar. Continuando con esta serie de programas donde estamos conociendo uno a uno a los magistrados del Tribunal Constitucional del Perú, hoy conversaremos con el magistrado Augusto Ferrero Costa. Hablaremos con él sobre su pasión por el derecho, por la historia, por la música y por el deporte. Como es costumbre, ya en nuestro programa nos acompaña el señor presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Bruno Fortini. Señor presidente, bienvenido, doctor Ferrero. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Para mí, en mi calidad de presidente del Tribunal Constitucional del Perú, es un enorme honor y placer tener acá en nuestro programa al distinguido magistrado Augusto Ferrero Costa, que es un personaje muy importante y además que tiene una trayectoria que ahora van a conocer ustedes en detalle, pero que revela que se ha desarrollado en múltiples aspectos y en todos con gran éxito. Damos la bienvenida, un gran honor, reitero, encontrarme con Augusto, mi directo amigo, y me vas a dispensar que te hable de tú, pero un gran placer y aquí estamos para conversar de quién es Augusto Ferrero. ¿Cómo ha sido el camino de la vida de Augusto Ferrero? ¿Cómo Augusto Ferrero llega a donde ha llegado? A la más alta magistratura constitucional del Perú. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado, estoy plenamente a sus órdenes. ¿Quieren que les haga un relato un poco de mi vida? Y yo diría que... Tengo la pregunta. No, yo diría empezar haciendo un pequeño resumen y quizás que obliga a una referencia a tu padre, a don Raúl Ferrero Rebagliati, que además fue mi profesor en la Universidad Católica, gran constitucionalista, un símbolo, un hombre paradigmático. Una pregunta así de lleno, ¿influyó decididamente en tu formación profesional tu padre? Sí. ¿O fue además un conjunto de factores adicionales? No, la influencia de mi padre pues, es categórica, ¿no? Porque incluso yo era una suerte de confidente suyo en el hogar, ¿no? Nos teníamos una especial confianza, al extremo que cada vez que querían convencer a mi padre de algo, tanto mi madre como mis hermanos me decían: Augusto, tienes que hablar con mi papá, tienes que decirle tal cosa, ¿no? Y bueno, yo si encontraba que era apropiado, atingente, lo que me pedían, era pues el emisario enviado pues a dialogar con él, ¿no? Y una relación sumamente afectiva, ¿no? Que evidentemente, especialmente, ¿no? Que evidentemente tuvo un influjo decisivo en tu camino. En mi camino. Pero ese camino de vida que empieza con un joven, primero un niño y luego un adolescente y un joven que termina el colegio, tengo entendido en un colegio religioso. Así es. ¿No? Y luego entra a la universidad, pero he observado que entras primero a la Católica. Primero a la Católica. Y te pasas a San Marcos. Así es. Y ese San Marcos tiene una impronta importante en tu trayectoria. Muy importante. ¿Cómo fue eso? Eso ocurrió porque yo en el año 1964 fui seleccionado para representar al Perú en la Olimpiada de Tokio, en el deporte de natación. Yo era récordman nacional de los 100 metros y de los 200 metros de estilo espalda, y además de las postas de 4x100 y 4x200 de estilo libre. Y salí como el primer seleccionado porque hice una marca, un tiempo muy importante, ¿no? Pero esa digamos, trayectoria deportiva que marchó en paralelo se inicia, me imagino yo, desde la época escolar. ¿No? O ya en la época universitaria. Curiosamente, yo empecé a engordar un poco a los 14 años. Y mi hermano mayor, Raúl, me dijo: no, a ti hay que matricularte en una academia de natación para que adelgaces. O sea que curiosamente Raúl, claro, descubrió sin querer que tenía que hacer algún ejercicio. Deportista muy destacado en natación. No, pero yo nunca había nadado. Increíble. Fui a aprender a nadar a la Academia de Natación de Walter Ledgar, ¿no? A esa edad, y era una costumbre que no era pues habitual en la casa, que uno tenía que pagar
en una academia para que uno de los miembros de la familia pues practique o estudie, ¿no? Pero entonces solamente hubo presupuesto para 2 meses, enero y febrero. Pero curiosamente ya empecé a hacer tiempos que a la vista de Walter Ledgar, el gran formador de campeones, Walter me dijo: Augusto, yo creo que nosotros deberíamos seguir juntos, yo te voy a entrenar para ver qué ocurre. Y me entrenó todo un primer año, hasta que al segundo año hice ya un tiempo en el estilo mariposa, que era de categoría nacional, ¿no? Y me dijo: no, tenemos que seguir juntos. Nadé el campeonato nacional juvenil en la piscina Daniel Carpio del Callao, que es una piscina muy especial de agua de mar. Entonces eso te permite hacer mejores tiempos. Y salí campeón nacional, ya no en mariposa, sino en 100 espalda. Ahí fue que me cambié de estilo, porque hice un tiempo extraordinario, ¿no? Un récord nacional de juveniles, y para esto me entrenó Ledgar, y en consecuencia después nos fuimos a la Argentina. Pero antes creo que participaste en un campeonato bolivariano en 1961. Exacto, en un campeonato bolivariano que salí subcampeón bolivariano. Y de ahí Argentina. Y de ahí Argentina, y salí campeón nacional de la Argentina. Caramba. Logré campeonar y ganarle a los argentinos, y después estuve en el campeonato sudamericano de Guayaquil en el año 64, en que salí tercero, pero con un par de campeones extraordinarios, solamente a 4 décimas del segundo, ¿no? Una carrera muy interesante. Ellos empataron el primer puesto y yo salí tercero, ¿no? Y hay una tingencia. También usted estuvo en los Panamericanos de Sao Paulo de 1963, que fue lo previo a las Olimpiadas de Tokio, donde nos estaba contando ya iba a participar. Y ahí conocí pues a todos los olímpicos, a los grandes olímpicos de Tokio, ¿no? Y después del Panamericano del 63 fuimos a la Olimpiada juntos con todos los norteamericanos, sobre todo, que había conocido a la Olimpiada de Tokio, ¿no? Bueno, pero volviendo al punto donde estábamos, a ese proceso de entrar a la Universidad Católica y luego pasar a San Marcos, cuando en paralelo desarrollabas esta actividad deportiva. Tiene que ver por lo siguiente. ¿Cómo fue eso y por qué? Claro. A veces uno se pregunta, ¿no? Yo antes de la Olimpiada de Tokio hablé con todos los representantes que iban a actuar, iban a nadar o a hacer atletismo en esta gran jornada olímpica, para ver si alguien quería acompañarme, porque yo estaba dispuesto a darme la vuelta al mundo. Porque entre el pasaje de Lima, Tokio, Lima, y el pasaje del lugar opuesto a Lima, que es Bangkok, había una pequeñísima diferencia. Pagando $300 más, uno podía ya darse la vuelta al mundo, no regresar por el mismo lugar. No pude convencer a nadie y lo tuve que hacer solo. Caramba. Entonces, después de Tokio... Eso revela pues un espíritu aventurero, además. Sí, muy aventurero, porque yo tenía en ese momento pues 19 años, y ahora se me ha ocurrido justamente escribir un libro que se va a titular La Vuelta al Mundo, no en 80, sino en 180 días, que son significa pues los 6 meses. Esa experiencia anterior. Ese viaje, ¿no? Que me imagino significó para ti tomar notas. Todo, las cartas que le envié a la familia, las tengo todas. Ah, excelente. Entonces es una recopilación de las cartas donde narro absolutamente todo, ¿no? ¿Y cuánto le tardó esa vuelta? 6 meses. 6 meses. 6 meses, y justamente ahora viene el asunto pues de la Católica y San Marcos, ¿no? Porque en la Universidad Católica yo tuve que dar los primeros exámenes en primer año de Derecho, en el mes de abril, ¿no? Y mayo, y todos los segundos exámenes en el mes de septiembre, porque partíamos el 3 de octubre, 4 de octubre, ¿no? Entonces hice lo propio en todos los cursos, menos en el curso de moral, porque el padre Ulpiano López, el confesor de Alfonso XIII,
hasta el momento de su muerte, pues en el Hotel Excelsior en Roma, me dijo, no, Augusto, no hay ningún problema. Cuando tú regreses, te tomo el parcial y además el examen final. Bueno, yo regreso en el mes de marzo con las justas, di todos los exámenes finales, pero para dar el examen final de moral tenía que dar el parcial primero. Entonces me dijeron, no, eso, que el decano te lo autorice y yo con el mayor gusto te tomo el parcial y te tomo el penal, me dijo Ulpiano López. Pero al solicitarle esto al decano, curiosamente, porque, bueno, yo creo que para toda una universidad estar tratando con un olímpico debería ser pues un orgullo para la universidad, ¿no? Un gusto para la universidad, ¿no? Pero me dijo que no podía dar el parcial, que el parcial tenía que darse en su fecha. A pesar de que en su fecha yo ya estaba pues en Tokio, porque me tocaba competir y representar al Perú. Entonces, al no darme esta posibilidad, no pude dar tampoco el final del curso de moral, ¿no? Entonces, yo me fui a San Marcos a averiguar, y en San Marcos me dijeron, pero no se preocupe, acá se puede usted inscribir porque acá no llevamos el curso de moral, sin ningún problema, porque yo no quería pues una tacha en mi currículum de un curso jalado, ¿no? Por un impedimento a dar el examen, y sobre todo por las razones que le estoy explicando, totalmente ajeno. Algo totalmente conveniente para el Perú. Y la verdad que me acogieron muy bien en San Marcos. Esto lo conversé solamente con mi madre, porque pensé que con mi padre era un poco pues complicado por la afinidad que él tenía con la católica, y me inscribí en San Marcos a estudiar segundo año de Derecho. O sea que ese decano, sin quererlo, contribuyó a que tú Contribuyó mucho. pasaras a San Marcos. Pasar a San Marcos e hiciera toda mi carrera en San Marcos. Para ti tan importante. Muy importante. Y yo siempre te oigo hablar con mucho orgullo. Mucho orgullo. Y con mucho sentimiento de esa etapa en San Marcos. De mi actividad sanmarquina, así es. Donde además yo fui el primer alumno en mi clase, en la Universidad de San Marcos, lo que me permitió obtener una beca para estudiar en Italia. Qué increíble, fíjate cómo los acontecimientos en la vida y los hechos se van ligando y las cosas van ensamblándose, ¿no? Y justamente fui alumno del gran Salvatore Sata, y de ahí, de la escuela de Chiovenda. De ahí tu conocimiento del italiano, que lo Exacto. prácticamente como tu lengua natal, ¿no? Me fui sin saber italiano, simplemente aprendí en las clases escuchando y además llevando otros cursos de lengua italiana. Y me fui a estudiar 2 cursos, Derecho Procesal Civil y Derecho Tributario. ¿Por qué la decisión del Derecho Procesal Civil? Porque me interesaba en especial por la afinidad que yo tenía con don Mario Zamora Valdés, ¿no? Había leído mucho su libro y yo había decidido preparar que mi tesis universitaria fuera justamente sobre las excepciones en el derecho procesal. Que luego se convierte, me parece, en un libro. En un libro. Que se publica. Que se publica. Con gran éxito. Que ya tiene 4 ediciones. Acabo de publicar la 4ª edición con grandes prologuistas. En la primera fue Mario Zamora Valdés, en la segunda el presidente de la Corte Suprema de Venezuela, Luis Loreto Hernández, y la 3ª edición un jurista que es un hito pues, en la historia del derecho, ¿no? Que es Santiago Sentís Melendo. Antes que falleciera, logré que me hiciera el prólogo. Y la 4ª me la ha hecho un gran jurista italiano, ¿no? De esos tiempos. Pero dentro de todo este desarrollo de Augusto Ferrero, en paralelo a su vocación por el derecho, en paralelo a su vocación por el deporte, va forjándose, va anidando una inquietud que luego se plasma en que te convertiste en un eximio conocedor de la música clásica. Sí, eso es cierto, eso? Curioso. ¿Eso nace en Perú, nace en Italia? No, eso nace en el Perú. Cuando yo tenía 14 años, era un gran aficionado a los ritmos populares, ¿no? A la guaracha y al merengue. Y al mambo, seguramente. Y al mambo también, al mambo de Pérez Prado. Y me iba pues a comprar mis discos de Lucho Macedo, que era Claro, la orquesta nacional bastante famosa de la época. Y el disco de Lucho Macedo me costaba 100 soles.
Y un día voy a la tienda de discos y veo 3 discos de música clásica por 100 soles. Yo dije, no, en este negocio hay que entrar, hay que comprar, ¿no? Y me compré 3 obras, ¿no? Que fueron la Quinta Sinfonía de Beethoven, el Concierto Brandeburgués de Bach número 6 y el Pájaro de Fuego de Stravinsky. Entonces fui a mi casa y los empecé a poner pues, reiteradamente, repetidamente, para conocer sus melodías y realmente me fascinaron. Entonces dije, no, en lugar de la música popular me voy a dedicar a la clásica. ¿Qué edad tenías en ese? 14 años. 14 años. Entonces hice un pacto con mi padre, ¿no? Mi padre me dijo, no te preocupes, la mitad de lo que te cuesten los discos está a mi cargo y la otra mitad a cargo tuyo. Y ya eso se fue desarrollando más cuando tuve 21 años, que yo tuve una academia de preparación para el ingreso a la universidad, una academia de mucho éxito, que se llamaba, le pusieron Academia Ferrero. Es decir, ustedes, por llamarlo de alguna manera, leccionaban a los estudiantes que van a postular a la universidad. No solamente leccionábamos, hicimos una academia con 2 amigos, con Luis Doller y Augusto Durán, y uno tenía que inscribirse en esa academia, lo cual nos dio una excelente remuneración y nos dio un gran prestigio, porque comenzamos el primer año con 8 alumnos, el segundo con 15, el tercero con 30, el cuarto con 60 y el quinto, que fue el último, con 90 alumnos, ¿no? Y yo mandaba el exceso que no podíamos recibir a academias que hoy día siguen trabajando con mucho éxito, ¿no? Pero volviendo al tema de la música clásica y de tu afición, yo sé que fuiste presidente de Prolírica. Presidente Prolírica. Y eso ya más o menos en la década del 90. Exactamente, y justamente me tocó pues organizar. ¿Cómo fue? Porque, o sea, ya no solamente estabas como aficionado. No solamente como aficionado, sino entraste a un rol promotor y promotor del grupo, claro, de personas que... Por la amistad que adquirí con Luis Alba, pues, con nuestro gran tenor. Carambas. ¿No? A Luis Alba le llamaba la atención. Extraordinario. Por la edad que yo tenía, que me dedicara pues, así profundamente a cultivar el arte de la música y el arte de la ópera. Y así organizamos con Alba el concierto más histórico que ha habido pues, en el Perú, ¿no? El de Luciano Pavarotti. Lo trajimos a Luciano Pavarotti. Recuerdo, claro. ¿No? El tenor más grande. Pues, Claro, 1995. Sí, cantó en el Jockey, creo. En el Jockey Club, así es. Y que fue extraordinaria, con una asistencia de 25.000 personas. Y a propósito de eso, entre los cantantes de ópera actuales, ¿cuál te parece el mejor? ¿Y cómo ves a Juan Diego Flores en ese contexto? Bueno, en ese contexto Juan Diego Flores es el número 1 del mundo en todo lo que es Rossini, Cimarosa y la música preclásica, ¿no? También, ¿no? Es un tenor extraordinario. ¿Y en los demás? Es agudo, pero es de un estilo pues especial, ¿no? Él puede cantar muy bien Mozart, pero de ahí ya a cantar ciertas cosas más avanzadas de Rossini, ya pues hay algunos problemas. Exigencias además. Exigencias pues distintas, ¿no? Por el tipo de voz, es una voz aguda, es la primera voz aguda del mundo, ¿no? Increíble, ¿no? Doctor Blume, permítanos hacer una pausa en ese interesante diálogo con el doctor Augusto Ferrero Costa, magistrado del Tribunal Constitucional. Luego de la misma seguiremos conversando con nuestro invitado. Gracias por estar en sintonía de tus derechos. Continuamos con ese interesante diálogo con el doctor Augusto Ferrero Costa. Doctor, siguiendo la conversación por su interés por la música clásica, el presidente le preguntaba por Juan Diego Flores,
nuestro principal valor nacional en ese tema de la música lírica y quizás en el mundo. Pero hay otros valores que usted haya escuchado recientemente. Bueno, para seguir con lo que estábamos diciendo, además del concierto de Luciano Pavarotti, organicé pues el gran concierto. El de Pavarotti fue con la Orquesta Sinfónica de Cracovia, ¿no? Trajimos toda una orquesta sinfónica de Polonia para estos efectos. Hicimos también un concierto especial para José Carreras, ¿no? Que fue también en un área del Jockey Club y que tuvo una asistencia muy comentada. Y después empecé a recolectar autógrafos, sobre todo de los grandes músicos, ¿no? Yo tengo una colección de autógrafos que llama la atención porque es en madera. Son tablas de madera en la cual me ha firmado, por ejemplo, María Callas, Luciano Pavarotti, bueno, el mismo José Carreras, Virgil Nilsson, todos los grandes cantantes y todos los grandes violinistas y los grandes directores de orquesta. Y es único, porque si yo pregunto quién tiene una firma de María Callas en madera, es la única en el mundo, pues. No hay otra, ¿no? Es una cosa histórica. Además, María me firmó pensando que toda la tabla era para ella, y fue una firma muy grande, y después ha sido rodeada por otros grandes personajes, ¿no? Y ahí me aventuré a escribir un libro sobre música que se llama La música, ¿no? Presencia y contingencia en el mundo artístico. Y con esta publicación fui integrado a la Academia de Ciencias Morales y Políticas de España y causó un gran éxito, y es un libro que ya debe tener fácilmente un tiraje de más de 2.000 ejemplares, ¿no?, vendidos. Excelente, pero acá yo lo que veo es en toda tu trayectoria que tú eres una persona polifacética en realidad. Has abarcado varias áreas, multidimensional, diría yo, por usar un término un poco sofisticado. Abogado, deportista, amante de la música clásica, además académico, investigador, diplomático e historiador. Y es difícil en un programa tan corto abarcar todas esas dimensiones, pero quizás un poco por el lado del rol de historiador. Tu personaje matriz ha sido Napoleón. Napoleón y el Perú, y Garibaldi y el Perú, porque son dos descubrimientos que eran totalmente desconocidos. ¿En qué consiste el descubrimiento respecto a Napoleón? Que yo tengo una colección de firmas relacionadas a Napoleón, vale decir, Napoleón, su padre, su madre, cada uno de sus hermanos, cada cónyuge de cada hermano, toda la gente que lo acompañó en la política y en el rol del mando, y todos sus ministros y todas las personas que han tenido pues una actuación importante en la era de Napoleón. Son en total 45 documentos históricos. Que han sido publicados en tu libro. En mi libro, exacto, que están publicados. Y entonces, cuando fui a Roma como embajador del Perú y descubrí que había un museo napoleónico, y llevé mis cartas al Museo Napoleónico para ver qué les parecía, para hacer una exhibición de las cartas. Me dijeron, pero ¿qué exhibición, embajador? De esto hay que hacer un libro. Y en este libro se lo patrocinamos nosotros. Hice el libro con el Museo Napoleónico. En italiano. En italiano. Y está traducido además. Ya está traducido ahora al español, ¿no? Pero en ese trance descubrí la vinculación que había tenido Bonaparte con el Perú. ¿Cómo fue esa vinculación? La vinculación resulta de un artículo que se publicó en History Today en el año 2005, que dieron pues a conocer que con este deseo de San Martín de poner a personas de gran calidad y de un gran linaje como gobernantes en el Perú,
y en las otras colonias. Entonces, San Martín habló con Lord Cochrane y le dijo a Lord Cochrane: me gustaría que viniera usted pues, en una de las nuevas expediciones que tienen que venir acá al Perú, y para que me ayude a encontrar un monarca para el Perú. Porque la idea inicial de San Martín era mantener una monarquía. Una monarquía. Aunque con Exacto. matices democráticos. Con matices democráticos, una suerte de monarquía constitucional. Así es. Entonces Cochrane fue el de la idea, le dijo: mire, yo soy escocés, pero estoy a las órdenes pues, de Inglaterra, y Inglaterra tiene justamente una isla donde está Napoleón Bonaparte, está como prisionero. Entonces yo me ofrezco a ir a recoger a Napoleón, a secuestrarlo, porque estaba sujeto pues, bajo un cuidado intensivo por parte pues, de los ingleses, ¿no? Y de esa manera lo traemos a Napoleón al Perú y lo hacemos rey del Perú o emperador del Perú. Entonces a San Martín le fascinó la idea y le dijo: bueno, seguimos adelante. No pudo realizar... Pero esto llegó a conocimiento del mismo Napoleón. Del mismo Napoleón. ¿Y hubo respuesta de Napoleón? No, y Napoleón tuvo pues, un comentario, una frase célebre que dijo: Napoleón, emperador del Perú. Me gusta el título. No, además el título de tu libro Sí. Un poco alude a eso, ¿no? Es eso, es Napoleón, y en signo de interrogación, emperador del Perú, y ahí se publican todos los 45 documentos de los cuales he hecho mención, y toda la historia. Sí, así veo. La dimensión académica y de autoridad académica, porque también has estado en la universidad, has estado varios años en la Universidad de Lima. Decano de la Facultad de Derecho, vicerrector de la misma universidad. Fui 2 veces decano de la Facultad de Derecho y después también vicerrector. Fui invitado para ser rector, pero el rector era pues a dedicación exclusiva y yo ejercía la profesión en el estudio. En esa época estaba doña Ilse Wysowski. Con Ilse Wysowski, así es. Y estuve pues con mi padre en el estudio y después con mi hermano Raúl. Y la parte diplomática, ¿cómo surge el Augusto Ferrero diplomático? Una cosa curiosa, ¿no? Porque yo no lo conocía a Alan García, y Alan García me llama un día como presidente del Perú, ¿no? Y me dice: doctor Ferrero, lo llamo pues para hacerle una propuesta, ¿no? Yo quisiera que usted sea nuestro embajador plenipotenciario en la ciudad de Roma, porque sé que usted sabe muy bien en italiano. No, le digo: encantado, presidente, mucho gusto. Entonces fui, hablé con él, me explicó cuál era su política de integrar con el alto mundo de la intelectualidad peruana al servicio diplomático, y acepté. Y por eso me fui a Roma. ¿Estuviste Solamente un año, únicamente un año, porque cuando terminaba el año 2010 recibí una tentadora propuesta de Luis Castañeda. Y ahí viene el Augusto Ferrero cercano a la política. Cercano a la política. Entonces, para acompañarlo como candidato a la vicepresidencia de la República, ¿no? Y lo acompañé, Lucho, una estupenda persona, un gran amigo, y fue una grata experiencia participar también en política. Y dentro de todo este contexto tan interesante y tan variado, ¿cómo surge el Augusto Ferrero magistrado hoy en el Tribunal Constitucional? Bueno, por mi dedicación pues, al derecho, en el derecho... ¿Pero pensaste alguna vez llegar a ser magistrado? Sí. ¿Las cosas surgieron así? No, yo quise, cuando me gradué, yo quise ser magistrado en el Poder Judicial. O sea, de carrera. De carrera. Eso estuvo como un sello ahí. Un sello ahí marcado, ¿no? Ya. Pero me convencieron y me dijeron: no, fíjate, nosotros estamos heredando pues, el estudio de nuestro padre, ¿no? Debemos darle el relieve correspondiente, y por eso me fui a
a trabajar a la actividad privada. a la actividad privada. Que además con mucho éxito, dicho sea. Sí, sí, la verdad. Pero allí, doctor Ferrero, revisando su hoja de vida, encontramos que usted, siendo un jovencito de 22, 23 años, formó parte de una comisión reformadora de la Constitución, el año 1967 aproximadamente. Exacto, en el 67 se instaura pues la Comisión de Reforma de la Constitución. En este caso, 1933 sería, era la que estaba vigente en ese momento. Era la vigente, ¿no? Y era pues con grandes personajes, ¿no? Estaba mi padre como miembro, Mario Zamora Valdés, José León Barandiarán, ¿no? y otros juristas notables, ¿no? de gran importancia. Yo solamente escuchándolos a ellos estaba verdaderamente pues fascinado, ¿no? Y tomando nota de todo. Entonces ahí estaba germinando ya querer ser... Sí, sí, evidentemente. Yo tenía exactamente 23 años. Sí, y una cosa muy importante, cuando llegas al Tribunal Constitucional es porque te invitan a ser magistrado, te piden que postules y tienes una aprobación muy importante en votación, que supera largamente los 2/3 del número legal. No, sí, la verdad fue una cosa muy grata, ¿no? Porque de diversas pues, tiendas políticas, un exalumno mío, que es Víctor Andrés García Belaunde, fue el que tuvo la iniciativa, Vitocho, ¿no? De lanzar mi candidatura, ¿no? Y yo dije, bueno, con el apoyo de Vitocho, Acción Popular tiene pues solamente 5 miembros en el Congreso, va a ser muy difícil llegar. Primero hay que convencer a esos 5, ¿no? Pero él convenció a toda su bancada, después Jorge del Castillo, a quien conozco, y tenemos una amistad, obtuvo también los 5 votos del Partido Aprista. Yo creo que esa es una apreciación que revela tu modestia, porque no es que los convenció, estaban convencidos. Porque evidentemente quien analiza tu trayectoria se convence de que tenías todas las condiciones. Para llevarles un poco de música al Congreso. No, para llegar al Tribunal Constitucional. Y después ahí, bueno, un buen día recibo una llamada de Beatriz Merino, de que somos muy amigos, ¿no? Y me dijo, no, tienes que conocer a la gente de UPP, ¿cuándo puedes ir a verlos al Congreso? Le digo, no, yo al Congreso no puedo ir, imposible, no voy a ir al Congreso a pedir votos, ¿no? Entonces me hice una reunión privada con los 9 miembros de esta fuerza política y todos muy gentilmente, entre ellos estaba el actual presidente del Consejo de Ministros. César Villanueva, claro. Y todos accedieron también a votar por mi candidatura, ¿no? Esa fue la tercera fuerza política y eso lo llevó a Pedro Pablo Kuczynski también a apoyarme con su partido, ¿no? Y ya con ello, cuando ya estaba apoyado pues, por 4 fuerzas importantes, un día recibo la invitación del partido de Fuerza Popular, ¿no? Para que vaya a hablarles y que querían pues conocerme personalmente y hacerme preguntas, ¿no? Y fui a una convención de ellos, ¿no? En la que estaba justamente, era Keiko y Lucho Galarreta como personaje pues, en el Congreso. Prácticamente un consenso, ¿no? Un consenso ha sido, Sí. Todas las fuerzas políticas. Curiosamente, con la afinidad que yo siempre he tenido con la izquierda, porque en el libro que voy a publicar... No, además eso juega un poco con tu trayectoria en San Marcos. Con mi trayectoria pues en San Marcos, ¿no? O sea, San Marcos era... Esa sangre sanmarquina. Sangre sanmarquina, así es. Y yo tuve ideas muy de izquierda, sobre todo en ese viaje a la vuelta al mundo que di, ¿no? Muy impresionado con la figura pues de Mao Zedong, ¿no? Que era un hombre que había logrado... tenían 80% de analfabetismo y lo bajó al 20%, ¿no? Y era un político, bueno, con unas armas muy eficaces, pero que logró éxitos extraordinarios. Yo quería hacerte una pregunta porque quienes nos ven se preguntarán cuáles son las claves, cuáles son las fórmulas para que una persona
un niño, joven, adulto y luego mayor, logre el éxito? O sea, si tú tendrías que recomendarles, por ejemplo, a los jóvenes peruanos, algunos tips o algunas fórmulas para que marchen por el camino adecuado y logren conquistar sus sueños, realizar lo que ellos anhelan para la vida, ¿cómo podrías resumir? ¿Cuál es el secreto para el éxito auténtico, profesional, académico, en todo lo que uno quiere entregar en su vida como su aporte personal? ¿Cuál es el secreto? Bueno, yo creo que para comenzar, la lectura. Hay que leer mucho, ¿no? Y uno tiene que dedicarse a ello. Eso es muy importante, disculpa que te interrumpa, para los jóvenes televidentes que nos están viendo. Sí. En un mundo globalizado, en donde hay un asedio de la información y en donde es muy difícil concentrarse. Yo también les digo muchas veces a mis alumnos, el alumno tiene que leer. Y tiene que leer con cuidado, con rigor y con prolijidad. Entonces un punto es leer. Claro, y ya en la parte jurídica, siendo pues estudiante de Derecho, yo leía todo el tratado de Masó completo. Pero eso implica disciplina. Mucha disciplina. Y además constancia. Constancia, dedicar los fines de semana a eso, al estudio. Perseverancia. Y mucha perseverancia. Sacrificio. Mucho sacrificio. Y además tener metas en la vida, por cierto, ¿no? Las metas son muy importantes. Ir persiguiéndolas paulatinamente. ¿Y qué otra condición crees que es importante para el éxito? Bueno, para el éxito, primero hay que tener una situación económica pues estable, que yo he logrado gracias al ejercicio profesional a los 70 años sin ninguna restricción, ¿no? Pero entonces ya era el momento en que yo pensara en darle pues un verdadero curso a esta vocación jurídica, ¿no? Y cuando me tentaron con esto del Tribunal Constitucional, ¿no? Que yo venía, hablaba con ustedes, yo dije, qué grato sería terminar mi carrera jurídica como miembro del Tribunal Constitucional. Pero ese terminar no es un definitivo, vendrán nuevos proyectos en la vida, porque yo en lo particular creo que siempre uno tiene que tener proyectos. Sí, claro. Y pueden ser diversos, claro, pero los proyectos... de acuerdo a la edad de cada uno, pero siempre estar... Y esos vendrán solos, ¿no? Así es, así es, así es. Después de una carrera que espero pues culminar como magistrado. Y que la estás realizando con mucho éxito. Bueno, doctor Ferrero, queremos agradecer la amabilidad que ha tenido de participar en este programa Tus Derechos. Hemos conocido un poco más de usted y sus vocaciones y esperamos tenerlo pues en una próxima oportunidad. Y nos quedan todavía muchos temas en el tintero. Así es. Lamentablemente el tiempo en televisión es tirano. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. En la próxima ocasión hablaremos ya no de Napoleón, sino de Garibaldi, que fue peruano. Y de tu encuentro con Johnny Weissmuller. Ah, claro, con Johnny Weissmuller, el famoso Tarzán. Bueno, lo comprometemos entonces, doctor Ferrero. No solamente mi encuentro, sino que nadé con Johnny Weissmuller en la Academia de Walter Ledgar, Weissmuller al centro, y a sus costados íbamos Walter Ledgar, hijo, y el que habla. Qué interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en una próxima edición de Tus Derechos. Hasta la próxima.